eucariotas. En cambio, en procariotas nada más que un ribosoma es el que se va a unir al RNA mensajero. Entonces, estas líneas van a leer un ratito voy a admitir, ya. Estos RNAs, entonces, estos ribosomas van a leer, van a reconocer el extremo 5' del ribosoma y van a empezar a leerlos, ¿no es cierto? Va a empezar a leer el RNA mensajero y de esa manera van a empezar a sintetizar la nueva proteína, ¿sí? Que es la función del RNA mensajero, ¿no? De llevar ese proceso. Entonces, habíamos mencionado que este RNA mensajero, cuando sale del núcleo hacia el citoplasma, va a pasar por un proceso, que aquí está la parte ya abreviada, va a pasar por un proceso de maduración, les decía, ¿no? Entonces, la copia que es idéntica al DNA, o sea, que es complementaria más bien al DNA, a la cadena plantilla, va a ser este HNRNA, que es el RNA heteronuclear, ¿sí? Es la copia complementaria del DNA, del que está en dirección 3', 5'. Entonces, este va a pasar por 3 procesos importantes. Uno es el encapuchamiento, ¿no es cierto? El encapuchamiento es que se va a unir aquí al extremo 5' una colita, no una colita, sino se va a unir un compuesto que es este, es el capuchón, la 7-metilguanosina, ¿sí? Que es la que se va a unir al extremo 5', y al extremo 3', fíjense que se va a unir una colita, un segmento de una secuencia de adeninas, ¿sí? Entonces, esa es la colita poli-A. ¿Para qué le sirve esto al RNA? Le sirve para protegerse de la acción de las nucleasas y no ser reconocido como un ácido nucleico extraño, ¿ya? Le sirve para eso, para ser reconocido y no ser destruido, ¿ya? Para eso le sirve el capuchón, la 7-metilguanosina que se une al extremo 5', y la colita poli-A. Eso también se les puede preguntar, ¿no? ¿Para qué sirve el capuchón y para qué sirve la colita poli-A en el RNA mensajero? Sirve para proteger al RNA, ¿no es cierto?, de la acción de las nucleasas. En este proceso también, aparte del encapuchamiento y la poliadenilación, que es esa añadidura de la colita poli-A al extremo 3', aparte hay un proceso que es el denominado splicing, o también llamado corte y empalme. Este splicing o corte y empalme promueve la salida de fragmentos denominados intrones. En el RNA heteronuclear hay segmentos que son, en este caso los celestes, son los exones y los verdes son los intrones. Todos los intrones se quedan y todos los exones se juntan, se unen y se vuelve un RNA mensajero más pequeño, que fíjense solamente es celeste, es decir, que está dado por la unión de todos los exones. ¿Por qué se llaman exones? Porque son los que van a salir hacia afuera del núcleo al citoplasma. ¿Y por qué se llaman intrones? Porque esos se van a quedar dentro del núcleo y no van a salir. Entonces, de esa manera se forma o se madura el RNA mensajero. Luego habíamos hablado del RNA de transferencia, que como lo ven aquí en el dibujo, tiene una especie de forma de trébol, donde tiene varios brazos y también tiene asas, ¿no es cierto? Tiene varias asas. El asa más importante es el asa del anticodón. Aquí vemos sus brazos y sus tallos, ¿no es cierto? Y este es el asa del anticodón o el brazo del anticodón. Este anticodón es importante porque consiste en un triplete complementario a los codones que tiene el RNA mensajero. Entonces, de esa manera, el RNA de transferencia puede unirse a los codones del RNA mensajero y cargar
aminoácidos, ¿no es cierto? Esa es la función de los RNA de transferencia, es transportar aminoácidos. Para transportar esos aminoácidos, el RNA de transferencia lo que hace es unirse a un determinado aminoácido según su anticodón. Entonces, esa unión se da por esta enzima, la aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Entonces, ¿qué hace la aminoacil RNA de transferencia sintetasa? Une el aminoácido con el RNA de transferencia. Y fíjense, de esa manera el RNA de transferencia que estaba solo, ahora ya está acompañado, está cargando al aminoácido. Ese aminoácido se une a un brazo aceptor. El brazo aceptor es el que termina en el extremo 3', que es la secuencia CCA. Esta secuencia CCA va a tener un grupo hidroxilo por el cual carga o se une o reacciona con el aminoácido gracias a esta aminoacil RNA sintetasa, y se une el aminoácido a este extremo, al extremo 3'. ¿Ya? Entonces, de esa manera se forma el RNA de transferencia que, junto con el aminoácido, ¿no? Que también se llama RNA de transferencia cargado. ¿Ya? Por eso se dice, a este proceso es una carga, es la unión de este aminoácido a su brazo aceptor, que es el CCA, en el extremo 3'. ¿No? Luego hemos visto el RNA ribosomal. Este RNA ribosomal, como ustedes pueden apreciar, sobre todo es el que va a formar parte de la estructura del ribosoma. ¿Y qué hace el ribosoma? El ribosoma es la máquina fabricadora de la síntesis proteica, ¿no es cierto? Es donde va a dar lugar la síntesis. Este ribosoma entonces es el que se va a unir al RNA mensajero, y la estructura del ribosoma va a estar formado sobre todo por proteínas y por RNAs de ribosomales, ¿no es cierto? Ahora hemos visto, aquí hemos quedado en la anterior clase, donde hemos visto que el ribosoma va a tener dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, que van a ser casi iguales, solo que son un poco diferentes en tamaño en relación al ribosoma bacteriano del ribosoma eucariota. Fíjense, la unidad menor, por ejemplo, del ribosoma bacteriano va a tener un RNA ribosomal 16S y va a estar unido a 21 proteínas, en tanto que el eucariota va a tener un poquito más grande, que es el 18S. Esa letra S, por si acaso, significa svelte, ¿ya? Svelte. Entonces, ese RNA de ribosomal va a ser un poquito más grande y va a estar unido a 33 proteínas. Luego tenemos la subunidad mayor. Fíjense que la eucariota es 60S y la bacteriana o procariota va a ser la de 50S, que es mucho más pequeña. La eucariota va a tener tres tipos de RNA ribosomal, el 5S, el 28S y el 5.8S. Además que va a estar unido a 49 proteínas que van a formar esa estructura del ribosoma, ¿no? Del ribosoma eucariota, que es más complejo. Entonces, este RNA ribosomal va a formar parte de esta estructura, como vemos aquí, parte del ribosoma, tanto de la subunidad menor como de la subunidad mayor. Y va a representar casi un total del 70% de los RNAs. El RNA mensajero se encuentra en menor proporción, ¿no? En cambio el ribosomal se encuentra en mucha mayor proporción. Luego tenemos los RNAs pequeños. Estos, como su nombre lo dice, son de tamaño pequeño. Pueden variar de 20 hasta 1000 nucleótidos, que son pequeñitos, ¿no? Son bastante pequeños. Y pueden estar presentes incluso hasta 1.000.000 de copias en las células. Va a representar
un pequeño porcentaje, apenas un 5%, va a representar un pequeño porcentaje, y estas van a estar distribuidos tanto en el núcleo, en el citoplasma, o pueden estar en otros lugares, ¿no es cierto? Aparte tenemos al RNA los pequeños nucleares, que son también llamados los snRNAs. Estos, sobre todo, como dice aquí, van a participar en el procesamiento de varios genes, ¿no es cierto? Sobre todo en el procesamiento del RNA ribosomal y del mensajero. Como hemos visto, el RNA mensajero va a pasar por un proceso de maduración, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del encapuchamiento, la poliadenilación y el splicing, que era ese corte y empalme entre los exones? Entonces, en ese proceso de procesamiento van a participar estos RNAs pequeños nucleares, que son llamados por la letra U. Puede ser el U1, el 2, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Entonces, estos sobre todo participan en el splicing, es decir, en la eliminación de los intrones. Y de esa manera, el RNA heteronuclear pues se va a convertir en RNA mensajero como tal. También, fíjense, el' que es otro RNA pequeño nuclear, van a también participar en el extremo 3' y por lo tanto en el extremo 3' van a participar sobre todo con la poliadenilación, ¿no es cierto?, con el proceso de la formación de la cadenita poli A, que era la que le servía de protección, ¿no es cierto? Entonces eso va a ayudar este RNA. Finalmente, el RNA 7SK es el que puede también asociarse a las proteínas y formar complejos de ribonucleoproteínas, ¿no es cierto? Es decir, como su nombre lo dice, ribonucleoproteínas, unirse a estos ribosomas, a los ácidos nucleicos y las proteínas. Y estos pueden intervenir sobre todo en el proceso de las transcripciones, es decir, de la copia del DNA al RNA mensajero, y que está mediado, ¿no es cierto?, por la RNA polimerasa tipo 2, que eso lo vamos a ver más adelante en el proceso de transcripción. Aquí están todos los RNAs pequeños nucleares, fíjense su longitud, son pequeñitos, ¿no? Son relativamente pequeños, y su ubicación, fíjense, la mayoría se encuentra en el nucleoplasma, o sea, en el núcleo, algunos están en el nucleolo, como el U3, y los que se encuentran también en el citoplasma son estos últimos, ¿no?, el 4,5S y el 7SK, que también van a estar a nivel del citoplasma. Luego también tenemos otro tipo de RNAs, ¿ya? Vamos a tener los denominados RNAs, los RNAs que son no codificantes, que son pequeños RNAs, que donde están tres: los microRNAs, los RNAs silenciadores, que son los sirna, ¿no es cierto?, y los microRNAs, que se les dice mirna, ¿ya? Mirna y los sirna. De eso se van a acordar, los mirna y los sirna. Y aparte los RNAs que son no codificantes, pero que son más largos, que eso los abrevian como LNC-RNAs. Estos, como su nombre lo dice, son no codificantes, ¿no? Es decir, que no forman parte de la información para sintetizar proteínas, pero que, como vemos aquí en los dibujitos, son pequeñitos, pero que tienen una regulación, se puede decir, epigenética, ¿no es cierto? Regulan la expresión de los genes, de determinados genes que tenemos en el DNA, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los mirna ayudan a regular esa expresión,
los SIRNA son silenciadores y los largos, los RNAs largos, no codificantes, también ayudan a la regulación. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los pequeños, entre los MIRNAs y los SIRNAs, los SIRNAs básicamente son los que van a inhibir la expresión de los genes, ¿no es cierto? Fíjense estos MIRNAs, cómo se unen al material genético y pueden bloquear el proceso de transcripción o bien pueden producir el proceso de degradación de ciertos genes. ¿Ya? Entonces esa es la función que tienen, regular la expresión de los genes. Aquí tenemos de los SIRNA, por ejemplo, que también son los silenciadores, donde van a producir el clivaje del RNA mensajero y por lo tanto que se degrade ese RNA mensajero, ¿no es cierto? Por lo tanto, si se degrada el RNA mensajero, entonces ya no se va a producir el proceso de transcripción. Por eso vienen a ser inhibidores. De todos estos, se ha visto que más o menos existen unos 1000 genes que codifican a estos MIRNAs para producir la regulación de la expresión genética, ¿ya? Y actualmente se están utilizando, o se están desarrollando fármacos que ayudan a potenciar estos RNAs, ¿no es cierto?, para regular la expresión génica. Me duele el estómago. Ya, hijita, ahorita. Ya. Denme un minutito, por favor, mi hijita está. Un ratito, un break, un pequeño break. Ya, continuaremos. Entonces, ahora nos toca ver los RNAs no codificantes, los largos, ¿no es cierto? Estos, como ven su estructura, fíjense, son mucho más largos, están formados por tallos y por asas, y también ayudan al proceso de regulación de expresión génica. Pueden tener, como son largos, pueden tener hasta miles de nucleótidos, ¿no? Son realmente largos. Y estos pueden ser codificados por el DNA, que es el DNA genómico, ¿no es cierto?, que va a ser transcrito en este tipo de RNAs, ¿no es cierto? Obviamente no son codificantes, eso que quiere decir que no sintetizan proteínas, pero se dice que de todo el DNA, solo un pequeño porcentaje ayuda a codificar nuestras proteínas, y el resto, o sea, menos del 10%, ¿no? El resto, que es más del 90%, son DNA que tiene varios genes, pero que no codifican específicamente proteínas, y dentro de esos genes que no codifican proteínas están estos genes que codifican estos RNAs largos, ¿no? Estos RNAs largos. Entonces, estos pueden contribuir sobre todo para la parte estructural de la cromatina, y también pueden regular, les decía, ¿no?, regulan la expresión de los genes, sobre todo para la expresión del RNA mensajero por la RNA polimerasa tipo 2, ¿no? Esos son los RNAs largos. Y también tenemos los pequeños RNAs bacterianos. Estos RNAs bacterianos, entonces, solamente o sea, no nos toca hablar porque no son de humanos, básicamente, pero en comparación a los RNAs de humanos, estos pueden tener de 50 hasta 500 nucleótidos. Y van a tener las mismas características que los MIRNA, los SIRNA y los no codificantes largos, ¿no es cierto?
Estos pueden inhibir la codificación, la expresión génica, pero también pueden estimular, ¿no es cierto?, la síntesis de proteína. Entonces, son funciones diferentes a las que tenemos en los seres humanos. Luego tenemos las nucleasas, ¿no es cierto? ¿Qué son las nucleasas? Las nucleasas vienen a ser las enzimas que degradan a los ácidos nucleicos, ¿sí? El DNA, por ejemplo, va a ser degradado por las desoxirribonucleasas y el RNA va a ser degradado por las ribonucleasas. Por eso en este dibujito podemos ver que esas nucleasas son como tijeritas, que hacen, cortan los enlaces fosfodiéster y van a degradar, van a romper tanto al DNA como al RNA. Entonces tenemos tres tipos de enzimas, ¿no? Las desoxirribonucleasas que degradan al DNA, las ribonucleasas que degradan al RNA, y existen algunas nucleasas que degradan a los dos, ¿no? Tanto el RNA como el DNA. También las podemos clasificar como exonucleasas y como endonucleasas, ¿no es cierto? Las exonucleasas son las que cortan al final de la cadena, las que liberan los últimos enlaces fosfodiéster. Y las más conocidas son las endonucleasas, ¿sí? Que al cortar el enlace fosfodiéster pueden dar, como cortan la cadena, y sabemos que los nucleótidos tienen los nucleótidos se unen, ¿no es cierto?, por enlaces fosfodiéster. Entonces estas endonucleasas pueden producir dos tipos de terminación. A ver, déjenme ver un momentito para explicarles, porque si no, no van a entender esta parte. Aquí está. Entonces, ¿qué hacen las nucleasas? Las nucleasas pueden cortar, este es el enlace fosfodiéster, fíjense, este es el extremo 3', donde tiene el grupo hidroxilo, y este es el extremo 5', donde tiene el grupo fosfato. Por un lado pueden cortar aquí, ¿no es cierto?, donde encimita de la P, el grupo fosfato, y formar un residuo, un extremo 3 hidroxilo, un hidroxilo 3', y un 5-fosfato, ¿no es cierto? En la posición 5 está unido el fosfato. O bien pueden cortar aquí abajo, al lado de la P, donde van a tener un residuo de 3, un grupo fosfato en la posición 3', y un grupo hidroxilo en la posición 5', ¿sí? Entonces pueden cortar las endonucleasas tanto aquí arriba de la P como al lado de la P, y tener esos dos tipos de terminación. Entonces eso ya depende de la acción de la nucleasa, ¿no? Entonces pueden cortar a esa altura. ¿Dónde está? Ya. Entonces por eso dice, pueden producir terminales 3 hidroxilo y 5 fosforilo. O al revés, 3 hidroxilo y 3 fosforilo, ¿no es cierto? Que son las terminaciones que en algunos casos pueden dar lugar al corte. Puede ser un corte romo, o sea, un corte recto como con tijera, o puede ser un corte en escalera, ¿no es cierto?, donde una de las hebras va a ser más larga y la otra un poquito más corta. ¿Ya? A eso se refiere el corte de las endonucleasas. También estas endonucleasas pueden realizar ese corte en ambas cadenas o en cadenas únicas, ¿sí? Por ejemplo, existen las topoisomerasas. Las topoisomerasas son enzimas que cortan a los costados, ¿no? A los costados del DNA. Y estas, hay la topoisomerasa 1,
que corta una cadena nada más. En cambio, la topoisomerasa 2 corta las dos cadenas. Y de esa manera, entonces, pueden haber igual endonucleasas que cortan igual las dos cadenas o una sola cadena. También existen nucleasas que pueden cortar, pueden hidrolizar estas cadenas únicas que no sean pareadas. Es decir, que estén, que sean cadenas simples, ¿no es cierto? Cadenas simples. Existen cadenas simples de DNA, obviamente no en el cuerpo, pero sí en el laboratorio, cuando hacemos pruebas de hibridación, por ejemplo, producimos la desnaturalización del DNA y por el proceso de desnaturalización, si se acuerdan, el DNA se separa en dos cadenas y una de esas cadenas es la cadena simple de DNA y esas pueden ser hidrolizadas por estas nucleasas. Entonces pueden hidrolizar, reconocer estas nucleasas tanto a las cadenas únicas que están sueltitas como a las cadenas que están formando parte del DNA, que son bicatenarias, ¿no? Ahora, en el laboratorio se utilizan endonucleasas de restricción, ¿sí? Estas endonucleasas de restricción, a diferencia de las endonucleasas del cuerpo, cortar al DNA, pero en lugares específicos, ¿no? En lugares donde nosotros queremos que corten. ¿Y para qué se utiliza esto? Esto forma parte de la ingeniería genética que se utiliza sobre todo para investigar algunos genes que están causando algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces se utiliza, o bien también se pueden utilizar estas enzimas de restricción para amplificar un fragmento o para introducir una molécula de DNA en otra molécula. Entonces se corta específicamente, así como vemos las tijeritas, se cortan en lugares específicos donde nosotros queremos incluir una secuencia o queremos estudiar un gen determinado. Entonces hay varias aplicaciones actualmente debido a que las enfermedades genéticas son las que tienen mutaciones en determinados genes, ¿no es cierto? Entonces, para restablecer eso, por ejemplo, para arreglar la secuencia o sintetizar genes que no sean anómalos, que no sean mutados, e introducirlos nuevamente, pues para eso se utilizan estas endonucleasas, ¿ya? O también llamadas enzimas de restricción, ¿ya? Esas son las enzimas de restricción. Existen ciertas nucleasas, entonces también aparte, que van a actuar en los extremos, ¿no? Van a actuar en los extremos terminales de la molécula, y a esas les decía que son las denominadas exonucleasas, ¿no? Las que actúan aquí en el bordecito, ¿no? Cortan solo los extremos del DNA. Y pueden actuar en sentido 3', 5' o 5', 3', ¿no es cierto? Es decir, cortar a una de las cadenas, si es 3', 5', cortar a la cadena plantilla, y si es 5', 3', pueden cortar a la cadena codificante del DNA, ¿sí? Entonces es la función de las exonucleasas, cortar los extremos terminales de la molécula. En las bacterias existen exonucleasas también, que son de 3' a 5'. Y estas sobre todo son utilizadas en el proceso de replicación. La replicación es el proceso de duplicación del DNA, ¿no es cierto? Entonces ayuda a que el DNA se duplique. Y en este caso, estas exonucleasas también tienen una función de corregir los errores, ¿no es cierto? En el proceso de replicación, que lo vamos a ver obviamente más adelante, pero para darles un adelanto,
se va sintetizando una nueva cadena a partir de una cadena plantilla, ¿no es cierto? A partir de una secuencia se van sintetizando una cadena complementaria. Y ustedes saben que la cadena complementaria tiene complementariedad de bases, ¿no es cierto? Es decir, si hay adenina, la ADN polimerasa pondrá timina, ¿no es cierto? Adenina con timina. Si hay guanina, pondrá citosina. O sea, siempre van a ser esas parejas, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina. En el caso que tiene una guanina y le pone una adenina, es decir, una pareja anómala, errada, vienen estas exonucleasas y cortan y corrigen ese error, ¿sí? Corrigen el error. Y de esa manera, entonces, están atentas a que realmente se copie una cadena que sea idéntica a la original. Entonces, por eso tenemos enzimas, no solo las bacterias, ¿no? Nosotros también tenemos enzimas que corrigen errores en el proceso de replicación. Y de esa manera, pues, se van formando los pares que son complementarios. Entonces, con esta parte hemos visto la primera parte de ácidos nucleicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Déjenme un ratito. Ya, a ver, voy a abrir la otra presentación para aprovechar estos unos 10 minutitos más para avanzar. Hasta que abra la presentación. Bueno, les quería comentar que el doctor Cuevas me dijo que ya se está recuperando ya un poquito ya la voz. Entonces, lo que él va a hacer es, probablemente ya regrese la siguiente semana a darles sus clases. De todas formas, está por confirmarse, ¿no? El doctor, él me va a comunicar si va a regresar. Pero mientras tanto me dijo que continuemos nomás con el programa, ¿no? Ya estamos en la última etapa del programa. Ya saben que el examen es el 29, creo, ¿no? De octubre, si no me equivoco. Y entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Hasta donde diga el doctor. Nos faltaría la parte de ácidos nucleicos y la parte de señalización hormonal, ¿no? Que es la parte que falta. Con eso ya se terminaría el programa. Ya, continuaremos entonces unos 10 minutos más para continuar con este tema que es el genoma humano. Un momentito. Ya. Entonces, vamos a continuar con el genoma humano y vamos a hablar en las partes generales, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la cromatina, que ustedes ya lo han debido ver, ¿no es cierto?, en la parte de embriología, probablemente. Entonces, sabemos que la cromatina realmente es el DNA, ¿no es cierto? Ahí se encuentran las moléculas de DNA, que se lo abrevia como dsDNA. DS significa bicatenario, ¿no? O de doble cadena de DNA. Entonces, la cromatina es una nucleoproteína. ¿Y qué significa nucleoproteína? Que está formado tanto por proteínas como por ácidos nucleicos, en este caso el DNA. Y la parte proteica está formada tanto por histonas, que son las más importantes, ¿no es cierto?, que ayudan a proteger este DNA, como las proteínas no histonas. Y también tienen un pequeño fragmento de RNA, ¿no? Pero básicamente la cromatina está formada por nucleoproteínas, ácidos nucleicos más proteínas.
Estas proteínas que no son histonas, son las que intervienen, por ejemplo, en los procesos de replicación y de reparación del DNA. La replicación, ya les he dicho que es el proceso de duplicación del DNA. En cambio, la reparación es ese proceso cuando el DNA se daña, por ejemplo, que puede dañarse en condiciones fisiológicas, por ejemplo, a 37 grados a temperatura normal, podemos producir, o sea, se puede producir daños y tenemos un sistema de reparación en base a proteínas que puedan ayudar a arreglar el daño que ha sufrido el DNA. Entonces, también dentro de las proteínas no histonas van a estar las que intervienen en la síntesis de RNA, es decir, en el proceso de transcripción, ¿ya? Entonces hay un proceso de replicación, un proceso de reparación del DNA, un proceso de transcripción, que es en el que se sintetiza el RNA. Y las histonas como tales tienen la función de condensar al DNA, es decir, de, condensarlo. Con otra palabra, como les explico, el hecho de que el DNA tenga, que se superenrolle, ¿no es cierto?, y que se compacte en el núcleo. Entonces, esa es la función sobre todo de las histonas. Algunas de estas histonas también pueden ayudar al proceso de regulación de los genes, ¿no? Entonces, esta cromatina va a estar formada por unidades de nucleosomas. ¿Y qué son los nucleosomas? Son partículas, ¿no es cierto?, que tienen más o menos un 10 nanómetros de diámetro, y estas están formadas fíjense, por las histonas, sobre todo la histona H2A, la H2B, la H3 y la H4, ¿sí?, que van a formar un tetrámero, que van a estar unidas a otro tetrámero. En total formarían un octámero de histonas. Ese octámero de histonas va a estar cubierto, o va a estar envuelto más bien, por el filamento del DNA, por el DNA, ¿no es cierto?, formando los nucleosomas. A esta parte, a esta envoltura, se va a unir las histonas H1, que son las que están también muy unidas a estos nucleosomas. Entonces, ¿por qué están formadas? Por eso se les pregunta, ¿no? ¿Cuál es la constitución de los cromosomas? Histonas y el filamento de DNA. ¿Qué histonas? La H2A, H2B, la H3 y la H4, ¿no? Además de la H1 que se encuentra por fuera. Esos son entonces los nucleosomas. Y estos nucleosomas entonces van formando cuentas como perlas en un collar. Y de esa manera se va formando pues la cromatina. Aquí fíjense cómo se forman las cuentas de los nucleosomas, ¿no es cierto? Ahora, estas 4 histonas van a estar, hemos dicho, envueltas por ese filamento de DNA, y además van a tener enlaces que son enlaces covalentes, que van a formar con el filamento de DNA, y además enlaces también que son los enlaces iónicos, ¿no? Porque si recordamos, el DNA va a tener carga negativa, las histonas van a tener carga positiva. Entonces va a haber una atracción también de las histonas con el del DNA. Estas histonas además entonces van a pasar por un proceso de modificaciones, es decir, procesos químicos donde pueden acetilarse, pueden metilarse, pueden unirse grupos fosfato, pueden ribosilarse, incluso pueden ubiquitilarse, ¿no es cierto?, es decir, unirse a segmentos de ubiquitina.
Entonces, fíjense cómo estos compuestos, como la ubiquitina, se van a unir a estos nucleosomas, específicamente a las histonas que están envueltas en el filamento del DNA. Entonces van a sufrir procesos de químicos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la acetilación, sobre todo se da a nivel de las histonas 3 y 4, y estas son importantes sobre todo en el proceso de la activación o desactivación de los genes, ¿no? La acetilación de estas histonas, entonces, va a ser dada sobre todo en el proceso de replicación del DNA. El proceso de fosforilación, sobre todo, está acoplado a la histona 1, ¿no es cierto?, que es la que va a ayudar al proceso de condensación, ¿sí?, a la condensación en la replicación. Luego tenemos la ADP ribosilaciones de las histonas, que sobre todo se da en el proceso de reparación del DNA. Las metilaciones de las histonas van a estar relacionadas con tanto el proceso de activación como inactivación o represión de los genes. Y la ubiquitilación, que estábamos viendo hace rato en la imagen, también van a ayudar al proceso de activación o inactivación de estos genes, produciendo un silenciamiento de estos genes, ¿no? Y finalmente la sumohilación, donde va a haber una modificación que va a estar vinculada a estas ubiquitinas y va a producir un proceso de represión del proceso de transcripción, es decir, represión de la síntesis de RNA. Son varios tipos de reacciones químicas por las que van a pasar las histonas. No es necesario que lo sepan de memoria, pero que sí sepan que van a pasar por reacciones químicas. ¿Quiénes? Las histonas, ¿no es cierto?, para el proceso de replicación o de transcripción. Las histonas entonces van a actuar entre sí, ¿no es cierto? Y fíjense en este esquema es cómo se van a sintetizar. Fíjense que el H3 y el H4 y estas cadenitas que ustedes ven aquí, que salen de estas histonas, son las cadenas que han reaccionado, las cadenas químicas, las de la acetilación y todo eso, que forman los dímeros. Los dímeros van a formar estos tetrámeros y estos tetrámeros se van a unir y van a formar los octámeros, formando finalmente los nucleosomas, ¿sí? Aquí quedaremos, muchachos. Mañana vamos a continuar con la continuación de los nucleosomas y las histonas. Entonces, yo cualquier novedad les voy a avisar en relación al doctor Cuevas, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Nos vemos entonces mañana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, muchachos.